Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a su canal de CACCNA. No los teníamos olvidados. El asunto es que, bueno, a veces los compromisos de otras áreas superan otros compromisos, pero estamos de vuelta siempre comprometidos con su educación. Lo primero que quiero comenzar hoy es diciéndoles pues que a todos los participantes de nuestro grupo que ya están dentro de NetAcad, nos confirmó directamente el personal de Cisco NetAcad que los vales de descuento para la certificación, si uno es estudiante de NetAcad, van a seguir estando vigentes del examen 200-125 hasta el 20 de febrero. Es decir, si usted actualmente es estudiante de NetAcad, va a poder seguir obteniendo el vale de descuento para la certificación actual hasta el 20 de febrero. Ya confirmado por NetAcad, creo que en el video anterior les había comentado que ya no iba a ser posible, pero todo lo contrario, las personas de Cisco nos confirmaron que vamos a seguir teniendo vales para las personas que son parte de la academia. Muy bien, vamos a tratar de hacer esto lo más eficiente posible para tratar de terminar las secciones que nos faltan. Aquí ya vamos como por el 30% de esta página. Espero que hayan tenido también la oportunidad de revisarlas ustedes por sus propios medios. Y como siempre, estoy atento por el chat. Si alguien tiene preguntas puntuales de lo que estamos revisando, voy a tener la posibilidad de contestarle sus preguntas en el chat. Muy bien. Y nos habíamos quedado precisamente en este tema de las access lists en la sesión anterior, el video anterior, en el video número 4. Entonces, este es un tema a los que siempre preguntan y tratemos, al menos con esta sesión, de aclarar la mayor cantidad de dudas, ¿sí? Empezando por lo básico, chicos. Simplemente, un access list es un filtro, ¿sí? Y que no necesariamente significa que es un mecanismo de seguridad. Eso también suele ser una confusión. Lo pudiéramos utilizar como un pseudo mecanismo, pero no necesariamente es un mecanismo completo de seguridad. ¿Cuál es la intención de un access list? Bueno, básicamente, si tuviésemos, por ejemplo, un router, ¿sí? Eh, ese router nosotros podemos crearle en sus interfaces una forma que cuando un tráfico entre, a ese tráfico le voy a hacer match contra una serie de sentencias, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero determinar si ese tráfico que va ingresando por la interfaz proviene de una IP específica o tiene como destino una red específica o el transporte, lo que lleva en la carga, va con destino a un protocolo específico. Entonces, yo de acuerdo a esas sentencias, puedo determinar si el tráfico se permite pasar por la interfaz o se deniega pasar por la interfaz. ¿Sí? Digamos que básicamente es eso. Permítame un segundo, déjeme activar algo aquí que siempre se me olvida activar o que últimamente no está funcionando correctamente. ¿Qué es este Zoom It? Para poder mostrarle algunas imágenes. Ok, entonces básicamente aquí tenemos un router, ¿sí? Entonces, cuando un tráfico ingresa por la interfaz, eso lo voy a someter a una lista. Y en esa lista escribo sentencias. Bueno, si se permite, si viene del IP X, si tiene como destino la IP Y, etcétera. El access list no solamente se aplica de entrada hacia una interfaz, sino también lo podemos aplicar de salida. Es decir, cuando el tráfico vaya saliendo por una interfaz. ¿Sí? Y aquí también es muy importante comprender ese término de inbound and outbound, ¿sí? Es decir, cuando ingreso y cuando salgo. Ese es uno de los usos de las access lists, pero no es el único. Nosotros también podemos utilizar access lists para agrupar direcciones IP y crear un objeto que después voy a asociar con otros tipos de configuraciones de router. Por ejemplo, con un prefix list o con un roadmap o con un distribute list o con otras cosas que podemos hacer en el router. Entonces, cuando el router queremos configurar en el router otras cosas, podemos agrupar direcciones simplemente, por ejemplo, yo creo que las IPs de todo, no sé, 192, 168 tal cosa y la 172 tal cosa, no sé, grupos de direcciones. En vez de tener que configurarlas individualmente en otros rubros del router, las puedo agrupar, por ejemplo, bajo el número del access list 10. Entonces, ahora cuando quiera referirme a un conjunto de direcciones, también lo puedo hacer a través de un access list. Muy bien, pero para los efectos de CCNA no hay que preocuparse mucho por estas cosas un poco más avanzadas. El propósito fundamental en CCNA es crear listas con las cuales podamos filtrar tráfico que vamos a permitir o a denegar ingresando o saliendo por las interfaces. El otro propósito con el que vamos a utilizar las access lists es para los NAT, que podemos utilizar el mismo ejemplo que tenemos acá en pantalla. Cuando tenemos un NAT, ¿sí?
No, mejor hacemos otro para no crear confusiones. Cuando tenemos un NAT, bueno, ¿qué pasa? Que entra un tráfico. ¿Cuál tráfico? Generalmente el de las IPs privadas, ¿sí? Si usted no sabe que es una IP privada, ya este sería el momento de rápidamente buscar una pestaña de Google y buscar qué son el rango de direcciones privadas. Y yo necesito ir al mundo de Internet, pero ya sabemos bien que para ir al mundo de Internet generalmente tenemos que hacerlo con IPs públicas. Entonces, ¿qué puede hacer mi router? Bueno, mi router puede hacer que el tráfico que ingresa privado lo va a traducir a un direccionamiento público, uno que me haya ofrecido, por ejemplo, mi operador de servicio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace un NAT. ¿Y en dónde en esto entra el access list? Bueno, que yo puedo crear un access list para que el tráfico que ingresa por la red privada haga match con un access list. Entonces yo le voy a decir a router, mira, router, tú vas a traducir al mundo público solamente las IPs que coincidan con estos criterios. Entonces ahí creamos un access list, ¿sí? Básicamente. Bueno, vamos acá con las configuraciones para tratar de hacer esto, como dijimos, lo más eficiente posible. Igual, como ya también comentamos, usted tiene acceso a esta información, que si bien está en inglés, es bastante sencilla de comprender. Bueno, entonces aquí estamos, por ejemplo, en configuración global. Escribimos el comando access list y a continuación podemos crear un access list del 1 al 199, es decir, esos serían los números que podemos colocar. Y eso hace referencia a Access List estándar. ¿Y eso qué significa? Que solamente se evalúa el origen del tráfico, es decir, de dónde viene. No, no, ya ahí no estamos evaluando hacia dónde va ni qué protocolo utiliza, no. Solamente me interesa saber de dónde viene. ¿Sí? Luego, si la otra opción que tenemos es que sean los números del 100 al 199 y eso nos va a permitir crear una Access List extendida. ¿Eso qué significa? Que ahora sí vamos a poder evaluar de dónde viene el tráfico, hacia dónde va el tráfico y también podemos incluir protocolos. En este caso TCP, UDP, ICMP, etcétera. Además de eso, hay otros rangos, como bien lo pueden ver por acá, ¿sí? Como este, el de 1300 a 1999, que es el rango extendido de las Access List estándar, ¿sí? Y del 2000 al 200, al 2699 es el rango extendido de las IPs, de las Access List extendidas. Es decir, que no nos limitamos a este grupo que está acá, sino también tenemos otros grupos para crear otros tipos de Access List. Para el mundo de CCNA solamente nos interesan esas. Usted va a poder crear otras en el futuro, pero por ahora esas. Incluso aquí, por ejemplo, están estas dinámicas, por ejemplo, o basadas en tiempo, etcétera. Hay varios tipos de Access List, pero de momento esas. Numerado tiene un tema. Cuando creamos una Access List numerada, como esta que está por aquí abajo, que simplemente dice Access List 50, entonces ve aquí que usted ya tiene que entender cómo esto del Cisco se va como hilvanando, ¿no? Dijimos que ese número 50 hace referencia a qué cosa. Bueno, aquí arriba, ¿no? A este rango. Este número 50 hace referencia a este rango. ¿Y qué significa ese rango? Ah, bueno, que es una lista estándar. ¿Y qué significa estándar? Que solo se está evaluando el origen del tráfico. ¿Qué origen estamos evaluando? Este host que está acá. La 10.1.1.2. Ah, perfecto. ¿Y qué acción estamos tomando? Estamos tomando la acción de denegar ese host. ¿Ves? Que todo va como tomando como sentido. Aquí lo importante también es practicar. No vale de nada si usted nos escucha, si usted lee, pero no va a un router y hace la misma access list y prueba si funciona o no funciona. Bueno, entonces esta access list en particular está denegando este host. Y lo sabemos porque aquí se está utilizando un comodín. En las access list hay varios comodines. Está este que se llama host, que lo que hace es decir que la IP que está al lado pertenece única y exclusivamente a una IP, a un host. No a una red, por ejemplo, sino solamente a un host. Y todo lo contrario sería este otro comodín que está abajo, que dice any. Any significa cualquier cosa o todos, ¿sí? Esta Access List en particular, ¿qué está haciendo? Bueno, Access List 50 está denegando a este host y la siguiente línea que tiene el mismo número de Access List, es decir, estamos añadiendo una línea a la Access List, está permitiendo el resto del tráfico. Las configuraciones de los Access List no tienen una receta mágica, que eso también suele ser una confusión que tienen bastantes participantes de las clases. Es decir, no hay un método exclusivo para acceder a Access List. De hecho, la forma en la que usted quiere filtrar el tráfico es propia de la red en la que usted esté. No existe alguien que le diga, "Ah, no, mira, siempre tienes que hacer las Access List de esta manera". No, ustedes las hacen como la exigencia de ese momento lo disponga. Entonces, aquí lo que estamos suponiendo, por ejemplo, cómo pudiéramos graficar este escenario. Imaginemos que aquí hay un router que tiene una interfaz por acá y acá hay un computador.
Entonces, este computador puede ser el que pertenezca a este IP, a la 10.1.1.2. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al router? Mira, router, si por esta interfaz te ingresa un tráfico de la 10.1.1.2, deniégalo. Pero si por alguna razón viene un tráfico que no coincida con eso, es decir, la otra línea, entonces permítelo. ¿Sí? Listo. Eso es todo lo que está haciendo esta Axelis. Este sería un ejemplo de que pudiéramos aplicar este criterio. Sobre todo porque no hemos visto cómo se aplica la Access List, porque está abajo, cómo se aplica el funcionamiento de esta Access List. Porque en este ejemplo yo le estoy diciendo que el Access List va en el sentido de ingreso, es decir, está entrando al router, pero perfectamente puede aplicarse de salida hacia el router. ¿Sí? Perfecto. Lo que le voy a comentar, breve paréntesis, es que las Access List numeradas tienen un problema. Toda vez que las creamos, si tuviéramos la necesidad de editarlas, el único mecanismo que existe es borrar completamente la access list y volverla a hacer. ¿Sí? Otro, otro ítem que tenemos que tener pendientes en el access list es que yo, por ejemplo, aquí se colocó access list 50 y una sentencia, luego se colocó access list y otra sentencia, y usted puede continuar agregando las sentencias que usted quiera. Cada vez que agregue una sentencia, esa última que usted coloca, se coloca al final de la lista. ¿Sí? Pero los criterios se van evaluando desde la primera sentencia que usted escribió y en orden consecutivo hacia abajo. Cuando un tráfico hace match con alguna de las líneas que usted creó, ya se deja de evaluar el resto. ¿Sí? Por ejemplo, imagínese lo siguiente. La segunda línea de este access list que está proponiendo este ejemplo ya dice permit any, es decir, si ya lo de arriba no coincide con un tráfico, entonces permite lo demás. Si usted crease 50 líneas debajo de esto, ya no va a hacer ningún tipo de efecto a las otras 50 líneas. ¿Por qué? Porque ya tiene una sentencia que coincide con todo el tráfico. Ya el router no se va a tomar la molestia de evaluar el resto de las líneas. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo se aplica una interfaz, una access list? En este caso, para los efectos de CCNA, recuerden lo que les dije al principio. En CCNA se crean los access lists con los fines de filtrar tráfico. ¿Sí? Y que generalmente lo vamos a aplicar o bien en interfaces o lo vamos a utilizar en los protocolos como NAT. ¿Sí? Pero además de eso, hay otras cosas. Ahí también los exhortamos a que usted después del CCNA se aventure a hacer otros cursos, otras cosas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica? Voy aquí a una interfaz y luego simplemente le digo IP Access Group, el número del Access List y el sentido. Aquí es donde le digo si es in o si es out. Aquí aplicaría el ejemplo que graficamos. Un router que tiene una interfaz y estamos denegando este tráfico. Listo. Vean que aquí, por ejemplo, en este ejemplo están suponiendo que el router es R1 y si después desde R2 queremos hacer ping hacia una IP, hacia esa IP que estamos intentando alcanzar, bueno, en este caso dice que el tráfico es un reachable, ¿sí? Bueno, esto sí está, bueno, pasa que aquí habría que imaginarse, habría que hacer la topología. Vamos a intentarlo. Ay, perdón, este no es este. O sea, supuestamente aquí hay un router que tiene una interfaz de una red, ¿sí? Suponemos que es esta. Y por acá está conectado otro router. Entonces, este vendría siendo R1 y este vendría siendo R2, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando R2 intenta alcanzar esa red que está por ahí en R1 no contesta. Pero aquí pasa algo interesante que tendríamos que como sentarnos más calmadamente a ver qué patita de router tiene ese IP. Porque claramente acá lo que estamos denegando es la 10.1.1.2. ¿Sí? Pero el router le está haciendo ping a la 10.1.1.1. Entonces, bueno, habría que determinar quién tiene la 1.1 y por qué no responde y ese tipo de cosas. Pero, digamos, no nos da tiempo de hacer un análisis intensivo del propósito de este ejercicio porque no tenemos tiempo. Pero si usted tiene alguna pregunta puntual, la podemos ir evaluando. Estamos en vivo, estamos ofreciéndole nuestro tiempo para tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas. ¿Cómo vemos acá el resultado, lo que está configurado en el Access List? Bueno, simplemente hacemos Show Access List y él me va a dar me va a dar como un output las líneas que creamos con un número de secuencia que se coloca por defecto de 10 en 10. ¿Sí? O sea, cada línea que nosotros agregamos sin que le hayamos puesto un número, por defecto tiene un número de secuencia 10. Entonces la primera es 10, la segunda es 20, la tercera es 30 y así sucesivamente. En las Access List numeradas eso no tiene ningún propósito. Es decir, es un comportamiento por default para las Access List. Eso va a importar en las Access List nombradas, que son las que podemos editar.
Y en este caso, de esta prueba que hizo este router, vemos como para la sentencia deny hay match, o sea que hay cosas que están coincidiendo con el access list que nosotros hemos creado. En este caso, denegando tráfico. Eh, bueno, aquí honestamente habría que armar la topología porque en consecuencia luego el equipo R2 creó otra IP, ¿sí? O sea, se le puso un IP de la faja ITN00 y esa IP desde R1 sí se le hace ping. Bueno, aquí habría que armar la topología como para entender quién tiene qué IP y por qué se está denegando algo. Pero el propósito fundamental es que, bueno, las access lists son para filtros, se crean numeradas de la forma en la que hemos visto ahora, las estándares evalúan orígenes, las extendidas evalúan orígenes y destino y protocolos. Precisamente aquí tenemos una extendida, por ejemplo, comienza con número 150, pertenece al rango de las extendidas. De hecho, ya el momento que usted coloque ese número, el router está esperando que usted coloque todo lo que es la sintaxis de un access list de ese tipo. Aquí Sergio nos comenta, no llega el PIN porque el host de origen es el que posee la IP filtrada. Sí, pero aquí lo que, digamos, aquí mientras yo le estoy hablando a ustedes, lo que no estoy viendo es como, porque esta access list, ves que no vi en teoría, ¿ves? La aplicaron en la fajita ND 0, en la fajita ND de R1, ¿sí? Entonces, si la aplicaron en la fajita ND R1 y yo estoy desde R2 haciendo ping a 10.1.1.1, eso es lo que no pillo. ¿Quién tiene la 10.1.1.1, etcétera? Habría que leer todas estas, ¿saben? Habría que leer todos estas líneas, estas oraciones para ver en dónde están aplicadas ese IP. Si ustedes tienen tiempo, háganlo. Bueno, de hecho en este caso, como lo que iba comentando, el Access List 150 es extendida, ¿sí? Está denegando, ¿qué está denegando? Bueno, en las extendidas podemos colocar protocolos como este, TCP. Aquí estamos usando un comodín. Aquí lo que hay que estar pendiente de las Access List extendidas es que la primera cosa que usted coloque es origen y la segunda cosa que usted coloque es destino, ¿sí? Entonces en este caso estamos diciendo, bueno, mira, deniégale TCP a cualquier cosa o a todos con destino esta IP, la 10.1.1.3. Y que en este caso el recurso TCP que queremos bloquear es telnet. Aquí empiezan como unos operadores lógicos donde le podemos decir igual o mayor que o menor que, números de puerto. Algunos sistemas operativos o algunas versiones del sistema operativo permiten colocar el nombre del protocolo. Vale, yo creo que la mejor opción, la mejor política es colocar el número del puerto que queremos bloquear, del servicio, y ya si el router acepta o no, eso lo veremos cuando hagamos el showroom, si él interpreta el número del protocolo de forma correcta. ¿Sí? En este caso, el Access List se está colocando no de entrada, sino de salida. Vean que aquí todos los ejemplos terminan con un permit IP any, que no siempre es la mejor práctica, es decir, al final permitir todo el tráfico. Pero aquí volvemos con la disyuntiva de que no hay una regla mágica para hacer todas las access lists. Pero sí hay que aclarar algo que aclaran por aquí abajo, que de alguna manera, cuando usted colocó este deny aquí, sí, este deny, se tuvo que obligatoriamente colocar una sentencia permit. ¿Por qué? Porque si hubiésemos omitido esa sentencia, si por alguna razón no hubiésemos escrito esto, todas las access lists por defecto al final tienen un deny implícito. Es decir, aunque usted no lo haya escrito, hay un deny implícito. ¿Y qué significa eso? Que si usted colocó una sentencia deny sin ningún permit, entonces el resto del tráfico igual se está denegando. Es como si usted creara un access list que deniega absolutamente todo. Y eso generalmente no nos sirve. En consecuencia, a las access list como que por máxima deberían tener al menos una sentencia permit, básicamente. No siempre un permit any, pero sí alguna sentencia permit. Muy bien. Vamos con la siguiente. Aquí vamos a hablar ahora de las access lists nombradas. Es el mismo principio de las numeradas, pero que ahora simplemente no están limitadas por el rango de los números de las access lists numeradas. Con las access lists nombradas podemos crear la cantidad de access lists que querramos. ¿Sí? No tienen el límite de la cantidad de números. Y básicamente la única diferencia es que comienzan con el argumento IP y luego va el comando access list. El otro era simplemente access list y un número. Ahora comenzamos IP y access list.
Aquí sí tiene alguna relación el número que colocamos, el número de secuencia. Vean, de hecho, que estamos en un modo particular de Access List. Si nosotros no escribimos el número, por defecto comienza numerándolas de 10 en 10. Pero si nosotros colocamos el número, ahora podemos tanto predeterminar de cuánto en cuánto se van colocando las líneas y además que en el futuro, si quisiéramos editar una en particular, hacemos referencia al número del Access List o podemos colocar una nueva colocando el número que querramos. Por ejemplo, aquí se colocó una primera sentencia 10 y la siguiente sentencia 500. ¿Eso qué significa? Que o bien podemos en el futuro editar la línea 10, o bien en el futuro podemos editar la línea 500, o también podemos colocar una nueva sentencia, por ejemplo, la sentencia 11. ¿Y qué va a pasar? Que a diferencia de del funcionamiento tradicional, que cada vez que usted coloca una línea se coloca al final, ahora al colocar primero el número de secuencia es donde estamos colocando la línea en el punto donde querramos. Por ejemplo, si colocamos una línea 11, significa que se va a colocar entre la 10 y la 500. O la 400, se va a colocar entre la 10 y la 500, y así sucesivamente. O una línea 8, eso significa que se va a colocar antes de la línea 10. O una 501 después de la sentencia 500 que está acá. ¿Sí? La forma de aplicarla es muy parecida, simplemente IP Access Group, el número, en este caso el nombre del Access List y el sentido. ¿Sí? Si las quisiéramos listar, bueno, le decimos Show Access List y nos va a decir eh, cuáles son las líneas que tenemos. Como ven aquí, bueno, se crearon esta, no la 10 y la 500. Vean, aquí hay un ejemplo perfecto de qué es lo que se haría luego. Yo puedo colocar una línea 20, entonces esta línea 20 va a estar en el medio entre la 10 y la 500, tal cual. ¿Sí? Aquí ya no, allá no haría falta como borrar la línea completa o la access list completa. Un tema que tal vez me faltó comentarles antes y que lo podemos hacer tanto en las numeradas como en las nombradas, es que si no utilizamos los comodines any, que significa cualquiera, o host, que significa una IP en particular, la otra opción es que nos refiramos a una red en particular. Y para referirnos a una red utilizaremos wildcard, que es el inverso de la máscara de red. Ese dato es importante porque en función de que coloquemos correctamente la máscara o la wildcard, en este caso, es que la lista va a tener un efecto en particular. Sí, porque si no, no colocamos la máscara correcta, pudiéramos estar filtrando cosas que no queremos filtrar y así sucesivamente. Bueno, aquí tienen una parecida, es igual, nombrada pero extendida. La que vimos anterior era nombrada pero estándar. Recuerden, estándar significa que se evalúa solo el origen, extendida, origen y destino. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta lista que se llama BTY Access. Se está denegando específicamente a un host hacia cualquier destino que tenga como protocolo Telnet, mientras que se está permitiendo a esta red completa hacia cualquier destino, en este caso por SSH, porque 22 es el puerto de SSH, y en este otro por Telnet, que es el 23. Eh, Aquí, esta línea, si quisiéramos como darle una mirada más en profundidad, ya nosotros sabemos que aunque coloquemos, por ejemplo, esta sentencia deny y luego estos permit, ya después no hace falta colocar un deny porque ya sabemos que implícitamente, si no lo escribimos, la última línea es un deny. Pero colocarlo, es decir, escribir explícitamente un deny es positivo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener un registro de qué tipo de tráfico está siendo denegado en la interfaz. Es decir, que no quede oculto, sino que yo lo puedo revisar. Es decir, mira, estoy teniendo 4 millones de match en esta interfaz por esta access list que está denegando tráfico. ¿Y eso qué importa? Bueno, importa porque significaría que hay muchos intentos de acceso en esa interfaz. Puede ser el preludio de algún tipo de ataque que esté siendo sometido a nuestro router. Y además aquí le agregan el cintillo de lock al final. Entonces significa que voy a poder ver en los medios de lock que tenga disponibles, o bien sea por la consola o alguna herramienta de siglo, que cada vez que haga match la sentencia deny, además me va a generar un lock. ¿Sí? Es decir, registrado aquí cuando hagamos show access list, se va a generar un lock. Aquí están las pruebas. Bueno, básicamente se hicieron telnets y SSHs desde la IP que se permitan y desde la IP que se deniegue, entonces eso va a hacer que se llene esta, ¿no? Los match donde corresponda.
Y ahí está el colega Jesús desde el chat. Saludos igual. Y bueno, esta ya pasamos algo, fuimos de un punto álgido a uno un poquito más llano. Configuración básica, ¿sí? Se creó aquí un usuario con el comando username, ¿sí? Una clave. Esto crea un usuario por default en el modo, o sea, en nivel cero. Si quisiéramos luego ver los usuarios que creamos, haríamos algo así como esto. Luego está aquí el comando Service Password Encryption, que es para cifrar las claves. Bueno, aquí por ejemplo crearon este usuario John con la clave Cisco. Y si yo hiciera por ejemplo un show run, como se hizo acá, puedo ver literalmente que la clave es Cisco. Ven que aquí se antepone este número cero. Este cero significa que no hay cifrado en la clave. Pero post el comando Service Password Encryption, entonces ahora la clave de Cisco ya no es, ya no se ve al menos a simple vista. Y ven que ahora la diferencia hay un número 7, ¿no? Y antes había un número cero. Pero claro, ya ustedes sabrán la historia, si no la saben se las cuento rápido. Este MD7, ustedes busquen en internet MD7 Decrypt, pudieran hacer perfectamente un copy-paste de este valor y eso le va a devolver la clave que tiene eso. Es un cifrado muy muy débil. Vean que a diferencia arriba este Tom tiene el número 5, significa que está utilizando MD5, uno más robusto que el de MD7, no infalible porque ya hay mecanismos de alguna manera para romper MD5 que requieren mucho cómputo, pero bueno. Ah, claro, es que no hice como la pausa de comentarles que aquí colocaron secret. De hecho, es una perfecta oportunidad para determinar qué es lo que ocurre cuando una palabra o un conjunto de datos se procesa por un algoritmo de hash. Básicamente, sin importar los detalles matemáticos del proceso, lo que ocurre es que esta palabra Cisco, en el caso de MD5, porque estábamos utilizando el comando secret, se convierte en esto que está acá. ¿Sí? Y cuando utilizamos password es no cifres lo que estás haciendo. Entonces, el resultado es esto, ¿no? Me aparece el cero. Pero si utilizamos el password encryption, service password encryption, el resultado del algoritmo MD7 es este que está acá. Eso es lo que pasa con un algoritmo de hash, es convertir o determinar un número que identifica a un conjunto de datos. ¿Sí? Básicamente lo que ocurre. Y en teoría ese número es único para ese conjunto de datos. Es decir, siempre va a ser el mismo número si son los mismos datos. Entonces, ¿qué es lo que determina que unos datos están corruptos? Bueno, que si yo vuelvo a pasar ese mismo conjunto de datos por ese mismo algoritmo y me da un número distinto, entonces significa que los datos originales están corruptos. Entonces, un algoritmo de integridad determina si un conjunto de datos de alguna manera ha sido inalterado. Luego aquí la siguiente página nos habla de las líneas BTY. Recuerda que las líneas BTY son estas instancias lógicas desde las cuales podemos configurar el equipo. Sí, por ejemplo, aquí están configurando las líneas de la 0 a la 4, significa que hay 5 instancias lógicas, es decir, pueden haber 5 usuarios simultáneamente configurando el router. Entonces tiene que hacer en banda, significa que el equipo tiene que tener un IP enrutable, es decir, alcanzable desde la red. Y digamos, el requisito mínimo es que se configure un password, ¿sí? En en la línea BTY. Y hay múltiples mecanismos hoy en día para acceder a la línea BTY, es decir, como para filtrar el acceso a ella. Generalmente con servicios de TACAX o de Radius, ¿sí? Pero digamos, en CCNA es login normal o login local, ¿sí? Es decir, login si hay una clave o login local si hay un usuario y una clave creado en el equipo. Digamos que esto aquí tampoco tiene mucha complicación, ¿sí? Por si acaso, muchachos, ustedes no están escuchando, si esto es como una especie de fast track que estamos tratando de hacer, estamos dando abierto esto para que cualquiera pueda participar, después todo va a quedar grabado, inmediatamente lo subimos a la página y lo pueden ver. La idea es como promover que tratemos de certificarnos con los datos que estamos ahora mismo para la certificación 200-125, ¿sí? Porque para todos es un misterio lo que va a ocurrir después del 23 de febrero de 2020, porque algunos datos serán iguales, otros serán distintos o nuevos, algunos los removerán.
Entonces la certificación va a ser algo distinto. Y todos juntos tendremos que estudiar para esa nueva certificación. Si ya usted está en camino a certificar, si tiene un plan cierto de tratar de lograrlo antes del 23 de febrero del año que viene, bueno, perfecto, bienvenido. Si no es así, igual los datos le sirven, porque muchos de estos datos son uniformes, son transversales a la mayoría de las profesiones. Sí, de hecho, eso es lo bueno de CCNA, que la mayoría de los conocimientos aplican en casi cualquier plataforma. Es decir, los principios fundamentales. Acá vamos a hablar de una línea BTY. Bueno, conectarse por consola o por BTY a un equipo, pasa en cualquier vendor. El tema de las access list también pasa en cualquier vendor, aunque cada vendor tiene su sintaxis de comando, el principio sigue siendo el mismo. Acá nos muestran cuál sería el comando para crear un nombre de dominio para el equipo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el equipo, en caso que tenga que resolver un, una consulta, bueno, va a consultar por este nombre de dominio. Esto es un servicio que casi no se usa realmente, este del HTTP. Pronto pues le podemos decir al equipo que es posible acceder a él vía HTTP o HTTPS. Pero la verdad es que es raro que se acceda al equipo de esta manera. Digamos, hoy en día hay cientos de soluciones para acceder a los equipos de forma más amigable y más segura que por HTTP. Eso no quita que hay soluciones que sí todavía hoy en día, digamos, por practicidad, se configuran desde HTTP. Generalmente son estas soluciones Small Business o Express Business que tiene Cisco, se pueden configurar por HTTP o el router que usted tiene en su casa, por ejemplo. Y de hecho, les voy a recordar que en esta página particular, siempre aquí arriba le aparece este pequeño párrafo que le dice Real World Application. O sea que usted puede ver aquí para qué sirve lo que usted está leyendo, que eso también es muy importante. No solamente lea el cómo, sino el por qué está aprendiendo usted eso. Bueno, este comando pues, que está por acá, esta configuración habla específicamente de lo que sería el login host. Esto es súper sencillo. Tenemos un router y nosotros vamos a hacer que este router, los eventos que ocurren en este router, se almacenen en un servidor, ¿sí? Generalmente de log o una solución de log que usted tenga en su empresa. De hecho, hace poco, por cierto, en un grupo particular al que le ofrecemos curso, alguien hizo una consulta que generalmente nunca había visto, que es que el equipo, esa información que le está mandando el servidor, lo mande con el nombre del equipo. Es decir, que no sea con la IP, que generalmente ocurre con una IP de origen, la IP de origen del equipo que está mandando el mensaje. Pero el chico tenía la necesidad de que a la solución de login le llegase el mismo mensaje de log, pero con el nombre del equipo. Y bueno, por ahí estuvimos indagando un poco en la página de Cisco. Ahí doy fe de que uno no tiene que saberse todos los comandos, sino simplemente más o menos entender el mecanismo. Y casi todo está en la página de Cisco. Y entendimos el mecanismo y bueno, no sé si al final el comando le sirvió porque el chico, digamos, estamos en diferentes usos horarios, no nos hemos comunicado, pero eh, fue una buena experiencia. ¿Qué le pasa aquí a la vida Phantom? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí cuando le hacemos login host, aquí lo que le estamos indicando es cuál es la IP a la que le vamos a mandar los mensajes, ¿sí? Luego, nosotros esos mensajes los podemos filtrar, es decir, podemos especificarle al router que mande ciertos tipos de mensajes, es decir, que no mande todo lo que le está pasando al equipo, sino que, por ejemplo, podemos definir el nivel de severidad de esos mensajes. Entonces, por ejemplo, aquí se está determinando que el nivel es este login trap 7, que es de hecho el nivel más bajo de severidad. Vamos a buscar aquí rápidamente los niveles. Y bueno, aquí. Esto que está acá. Aquí estamos directo en la página de Cisco. Todo está en Cisco, ¿no? No hay mucho que inventar. Aquí están los niveles de login, ¿sí? Los login severity levels. ¿Y qué ocurre acá? Bueno, que los valores van, o sea, lo más complejo es cero, nivel cero, y va bajando, va descendiendo en complejidad hasta el nivel 7, que fue el que acabamos de ver. En el examen de certificación, a usted le van a hacer preguntas referido precisamente no solamente al número, sino al nombre del nivel, ¿sí? Y eso que tiene como que de uso, bueno, primero es como para hacernos un poquito más difícil el examen, pero tiene un sentido. El asunto
es que cuando usted define un número de login, como en este caso definimos el 7, significa que el router va a informar desde el 7, incluyendo los niveles que están debajo de él. En este caso, si yo configuro 7, significa que el router va a informar, además del 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, y así sucesivamente. Entonces, en el examen le pueden hacer preguntas como, por ejemplo, bueno, en un equipo se configuró el nivel de warning. ¿Qué niveles, además del de warning, el router va a informar? Entonces usted tiene que saber, tendría que aprenderse esto de memoria, que el router va a informar, además de warning, el nivel de error, el nivel de crítica, el de alerta y de emergencia. ¿Sí? Así va el examen. Fuese más sencillo si fuese con números solamente, ¿verdad? Porque, digamos, es más natural. Pero usted tendrá que aprender la relación entre el número y el nombre del nivel de login. ¿Sí? Bueno, aquí por ejemplo se configuró el nivel 7, que es el nivel de debugging, y casualmente digamos, el administrador hizo un debug del protocolo ICMP, hizo un ping que pertenece al protocolo ICMP, entonces me aparecen los logs de esa actividad. ¿Sí? Que si usted no tuviera activo este debug, no hubiera estos mensajes. Y bueno, aquí más o menos está haciendo la misma salida, pero desde una aplicación que recibe Syslog. ¿Sí? El software que sería para esto sería Syslog. Aquí hablan precisamente de una casa que hace muchos software de estos gratuitos, que es el SolarWinds. Y este es un archiconocido, el Kiwi. De hecho, no sé si está todavía vigente, pero seguramente sí. Es como una herramienta muy sencilla, una aplicación que se instala siguiente en su computadora. Es decir, usted a su router le daría la IP de su computadora con esto instalado y podría ver los logs de los equipos. El log tiene muchas otras variables. Aquí tenemos otro protocolo, que es el protocolo CDP. Yo sé, chicos, yo sé que vamos un poquito rápido, son solamente 45 minutos que tenemos para explicarlo todo, pero insistimos, estamos haciendo esto con chat abierto, respuestas y preguntas en vivo de lo que estamos hablando, y la idea es que tal vez usted o bien no sabe esto, o bien ya lo vio y tiene una duda, o bien ya lo sabe y lo que quiere es reforzar. Estamos compartiendo nuestro tiempo con ustedes para hablar de tecnología, gratis. Así que el valor es este precisamente, el de su compañía, el de que pregunten y así sucesivamente. Bueno, ¿qué es CDP? Bueno, ¿y por qué estamos viendo esto? Porque estos son los temas que van para el examen. Si usted está intentando certificarse ahora mismo, esto va al examen. Si está esperando la nueva certificación, es probable que alguno de estos temas vaya para el examen. Y además, si no le interesa la certificación, esto es conocimiento general. En el caso de Cisco, CDP es un protocolo de capa 2 que sirve para entender información del equipo, ¿no? De mi equipo vecino. Si yo tengo dos routers, por ejemplo, que están interconectados, y este se llama R1 y este se llama R2. Por defecto, los equipos Cisco tienen activo un protocolo que intercambia información de los equipos. ¿Como qué tipo de información? Bueno, nombre del equipo, qué tipo de imagen tiene, cuál es su IP administrativa, qué versión de iOS, y ese tipo de cosas. ¿Sí? Es súper útil cuando estamos en entornos, por ejemplo, en un nodo, que en un nodo generalmente coexisten varios equipos, que queremos saber por qué interfaces tenemos conectados a otros equipos, etcétera. Es súper útil, pero al mismo tiempo es un gap de seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, si alguien por alguna razón tuviese administración del equipo vecino que no pertenece a mi organización, entonces va a poder ver información de mi equipo, como la imagen, entonces puede buscar cuáles son los bugs de esa imagen y cosas así por el estilo. Pudiera ser como un vector de ataque. Tiene sus pros y tiene sus contras. Lo importante es que sabemos información del vecino directamente conectado y, digamos, para los efectos de los exámenes, lo que nos hace falta es entender la salida. Por ejemplo, este que está acá sería una salida de este comando, el show CDP neighbor detail. Este comando es el que me diría cosas como la imagen, qué tipo de plataforma tengo, si tiene una IP administrativa me diría el IP. Eh, y el otro, este también suele ser una pregunta de examen, el show CDP neighbor, es decir, sin el argumento detail, que nos dice, bueno, ¿cuál es el equipo vecino? ¿Por qué interfaz local yo estoy conociendo a este vecino? ¿Sí? Vean que aquí, por ejemplo, este comando se está haciendo desde R1. ¿Sí? Entonces significa que este equipo R1 está conociendo al dispositivo Switch 1 por la interfaz FajiTN00. Y ese equipo Switch 1 me conoce a mí por la interfaz FajiTN01. Este port ID es el puerto del vecino y el local interface es el puerto del equipo desde donde estoy haciendo el comando. En el examen siempre hacen preguntas de este tipo. Bueno,
por qué puerto se está conociendo al vecino o por qué puerto el vecino se conoce al equipo actual y cosas así por el estilo. Marco pregunta, en caso de que no exista una configuración CDP o LDP, ¿existe otro protocolo o simplemente no está habilitado? Simplemente no está habilitado. Digamos, los únicos mecanismos para conocer un vecino es o CDP, que es el estándar de Cisco, o el LDP, como está comentando Marco, que es el estándar abierto. Digamos, bajo otras circunstancias, no sabrías información del otro equipo. A menos, claro, que estés haciendo como una especie de sniffing, ¿verdad? Del link, del vínculo entre los dispositivos, y te enteres cuál es la MAC de ese vecino directamente conectado, y con el OUI al menos vas a saber cuál es el vendor, ¿no? Pero de resto, digamos, esas son las únicas alternativas que disponemos actualmente. Ojo, voy a hacer una aclaratoria también que igual para Marco y todos los que están participando. Y yo no me sé todas las respuestas, ¿no? Capaz que alguna cosa no me la sé. Si ustedes quieren aportar algo, cool. De hecho, ya han pasado varios videos donde hay personas que han colaborado y han aportado cosas muy valiosas. Y vamos a ver la siguiente y con la siguiente terminamos porque ya estamos llegando al límite de tiempo. Bueno, este tema también está súper interesante. Este tema habla de las VLANs. Otro tema que preguntan mucho. Y yo de verdad que no entiendo por qué lo preguntan tanto si es un tema tan sencillo. Es súper fácil, ¿no? Listo, tenemos un switch, ¿verdad? Y usted a ese switch le conecta equipos, digamos lo básico. De hecho, usted saca un equipo Cisco de la caja y conecta dos cables y dos computadoras y esa computadora se conecta. Y aquí como que nace el principio de las redes, ¿no? Queremos compartir información entre computadoras, vienen otras capas de configuración como las IP, etcétera. ¿Cuándo viene el problema? Cuando yo quiero conectar a ese mismo equipo, a ese mismo switch, un equipo que no pertenece a esa misma red, que por razones administrativas o de seguridad yo no quiero que pertenezca a la misma red, o por temas básicos hasta de rendimiento. Entonces, digamos, en los tiempos anteriores lo que hacía falta era conectar un switch particular para ese único equipo o para ese grupo de equipos. Pero si hiciéramos eso todas las veces, bueno, el costo de tener una infraestructura sería extremadamente caro y costoso y muy difícil de administrar. Entonces, la solución es como dentro de ese mismo dispositivo vamos a crear redes lógicas. Si ya esto de por sí lo que está en pantalla es una LAN, entonces lo que vamos a crear son LANs virtuales, por eso se llaman VLANs. Dentro del mismo switchecito vamos a poder separar el tráfico de una red y de otra, ¿sí? A nivel de capa 2. Y lo haríamos simplemente con estos comandos que están por acá. Le decimos, por ejemplo, creamos las VLAN, que se crean así como están allí, VLAN y un número, VLAN 10, le ponemos un nombre, VLAN 20, VLAN 30, X VLAN, ¿sí? Y ya lo que estamos haciendo es crear las instancias que en las cuales vamos a segmentar la red. Ahora, siguiente paso. Así como vimos en el dibujo, necesitamos asignarle a los puertos de switch, bueno, mira, puerto 1, tú perteneces a esta VLAN, o puertos del 1 al 5, ustedes pertenecen a esta VLAN, y puertos del 10 al 15, ustedes pertenecen a esta otra VLAN, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, de esta manera. Switch port access VLAN y el número de la VLAN a la que yo quiero que ese switch pertenezca, ese puerto, perdón. ¿Cómo confirmo esa configuración? Aquí, claro está, si usted ya sabe un poquito de esto, entenderá que en este mundo o en esta parte hace falta la configuración si el puerto es de acceso, el puerto troncal, pero de momento lo que nos interesa es comprender es que esta es una manera de separar tráfico a nivel de capa 2. Simplemente asignándole a cada grupo de esas redes un número. En este caso, por ejemplo, al puerto 1 le asignaron el puerto la VLAN 10, al puerto 2 la VLAN 20, al puerto 3 la VLAN 30. Listo. ¿Cómo confirmamos? Show VLAN, y esto me va a dar una lista de, bueno, cuáles son las VLAN que están creadas. La 1 es la VLAN que está por defecto, con ella no podemos hacer absolutamente nada, ni renombrarla, ni eliminarla, si acaso apagarla. De hecho, está apagada por defecto. Eh, Mientras que también hay otras como esta, 1002, 1003, 1004, 1005, que también están creadas y no podemos hacer nada con ellas. Y en el interín, generalmente podemos crear VLANs, ¿no? Distintas VLANs dependiendo de la plataforma. Hasta ahí creo que no hay mucha complicación. Separación lógica de redes es a nivel de capa 2. El asunto viene que precisamente ese número, esa agrupación con la cual identificamos cada VLAN, va a haber un tema, no va a haber un punto donde voy a tener que comunicarme con otro switch. Perdón. O sea, por ejemplo, tenemos este switch con equipos conectados de diferentes VLANs, ¿sí? Pero va a llegar un momento que ese mismo switch se tiene que conectar con otro switch que también tiene equipos de diferentes VLANs, ¿sí?
Entonces, ¿en qué punto se diferencia el tráfico? Dentro de un mismo switch no hay problema. Digamos, el puerto está asociado a una VLAN y digamos, dentro del mismo switch no hay problema. Pero cuando voy a viajar desde un switch hasta otro, tiene que haber algo que permita que esa diferenciación se mantenga en ese vínculo de switch a switch. Bueno, ahí viene el uso de este numerito plus el protocolo 802.1Q, ¿sí? Que nos va a servir en el enlace troncal, que sería como el vínculo que une estos dos equipos, ¿sí? Esto sería un enlace troncal, ¿sí? Este enlace troncal, con ayuda de ese protocolo que acabamos de mencionar, lo que va a permitir es que, bueno, a cada trama que vaya a atravesar ese puerto va a llevar consigo ese número. Y así cuando llega al otro switch, mira, tú eres de la VLAN 10, tú eres de la VLAN 20, tú eres de la VLAN 30 y sigue el mismo proceso. Claro está, tendría que haber como una coherencia en la configuración en todos los switches, ¿sí? Es decir, si yo quiero ir del switch A a switch B, VLAN diferentes, en el switch B tienen que estar creadas las mismas VLAN que en el switch A, si no, no tendría sentido. O tiene que haber puertos que pertenezcan a las VLAN que yo quiero que viajen a través del troncal. No es necesariamente obligado, pero es lo más normal, ¿no? Lo más lógico. Y el tercer paso, digamos que hasta este punto solamente hemos hablado de capa 2, viene, bueno, ¿en qué punto? Hasta este punto solamente me podría comunicar entre equipos que pertenezcan a la misma VLAN, aunque estén en diferentes switches, hasta este punto. Pero ¿qué tal si me quiero conectar con dispositivos de diferentes VLANs? ¿Sí? Entonces en ese escenario necesitaría un router o un elemento de capa 3 que tenga la misma información que tienen los switches, es decir, saber que existe la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30, y obviamente las redes que correspondan a cada una de esas VLANs, ¿sí? Lo que se conocería como el enrutamiento inter-VLAN. Ahí lo único que hace falta por ahora saber es que hace falta un router o un elemento de capa 3. Bueno, capaz que aquí habían otras preguntas y no las vi porque esto tiene un scroll hacia abajo. Aquí dice una consulta, una buena práctica crear una VLAN y asignarle un segmento de red también diferente. Y no entendí esa pregunta. O sea, esto de, ¿es una buena práctica crear una VLAN y asignarle un segmento de red también diferente? No entendí la pregunta, Julia. Y por último, Marco dice, cuando se crea una VLAN de voz por default, le asigna el protocolo 801Q o es necesario hacer la configuración. Y bueno, eso generalmente depende del hardware que tengamos conectado. Hay algunos switches que hace falta que, por ejemplo, que el puerto que está conectado al teléfono sea troncal. Eso también depende del teléfono, también, o no, lo más normal, si es Cisco, va tagueado, o sea que el puerto es de acceso y yo le pongo el tag es decir, el puerto está asociado a la VLAN de voz, literalmente. Pero hay escenarios donde el puerto ya no es de acceso sino troncal. Generalmente pasa con equipos de otras marcas o equipos que tienen un feature muy particular que hace falta que el puerto sea troncal. La pregunta que sí no entendí muy bien fue la de Julia, que es buena práctica crear una VLAN y asignarle un segmento de red también diferente. Bueno, me imagino que la pregunta que generalmente está referida, según lo que leo, es a la VLAN 1, es decir, porque la VLAN 1 tiene el tema que es administrativa, nativa, por defecto. Una VLAN administrativa es una VLAN, así como la que acabamos de ver, esta, la 10, la 20, la 30, que se utiliza para administrar todos los equipos de una red, ¿sí? Entonces uno crea una VLAN para administrarlo, ¿sí? Y tiene que ser diferente de la 1 simple por el simple hecho de que si usted fuese un atacante y usted tiene que pensar como un atacante, el primer VLAN que intentaría acceder a un equipo sería la VLAN 1, ¿sí? Eso es todo. Si usted le coloca un número diferente, solamente sería un pequeño obstáculo para que ese atacante determinara cuál es el número. Pero en algún momento, si de verdad tiene el interés de atacar la red, lo va a averiguar. Y lo siguiente es que la VLAN nativa. La VLAN nativa, en ese mismo vínculo que hace rato diagramamos entre dos switches, o entre un switch y un router, que hablen por un enlace troncal, generalmente como un canal de comunicación entre esos dos equipos. Y va a haber tráfico, va a existir tráfico que no proviene de un puerto de una VLAN. Entonces, cuando un tráfico no proviene de un puerto de una VLAN, sino no sé, un tráfico como HSRP o el mismo CDP del que acabamos de hablar hace un ratito, se quiere comunicar entre switch y switch. Bueno, porque VLAN viaja si no tengo una VLAN originaria de un puerto de ese tráfico. Bueno, la VLAN que utiliza es la VLAN nativa. Y el único requisito es que tiene que ser la misma entre los dos dispositivos que se quieren comunicar. Bueno, por ahora
esa es toda la información que tengo para darles. Nos pasamos unos 5 minutitos que fueron como el regalo de la semana que no estuvimos con ustedes conectados. Así que, sin más, nos vemos en la próxima sesión y hablamos un poquito más de Cisco. Nos quedamos aquí en la página de VLANs de su freecesoniaworkbook.com. Revísenlo ustedes mismos y sigan estudiando. Nos vemos la próxima, chicos.